Bienvenidos a Bloqueo Mental, aquí con Alejandra, Nelson y Aixa. Este nuevo espacio para hablar un poco más sobre nosotros, sobre los temas interesantes y cositas que se nos ocurran mediante el proceso de creación y de creatividad que tengamos. Vamos a hablar un poco sobre cómo nuestra amistad llevó desde estar en una cancha deportiva jugando voleibol todos los días a hacer un podcast. Algo interesante, la verdad, porque sinceramente yo no me esperaba estar aquí grabando, yo me esperaba era en mi canchita, tranquilo, jugando. Sí, y que fue rápido. Siento que Aixa un día nos dijo, miren, mamá, es un podcast. Y bueno, sí tuvo bastante planificación, pero ya estamos aquí. 4 días de planificación. No dijo la nada. Bueno, nos vemos el miércoles. Nada, pues todavía, pero... Una reunión online y todo se hizo después. Bueno, sí, la planificación. La idea como tal me surgió fue porque nosotros normalmente nos quedamos hablando mucho tiempo y exactamente a veces no tenemos muchas cosas que hacer y últimamente nos estamos reuniendo menos porque nos hemos dividido en los equipos. Entonces era como que estamos muy poco tiempo juntos y la pasamos bien. Es verdad. Entonces... Nos extrañaba, en otras palabras. Sí. Ah. Entonces decidí, fue como que, bueno, podemos hacer un proyecto juntos. Igualmente yo sé que ellos tienen la capacidad para realizar un podcast y los comentarios y diversas perspectivas son muy buenas a veces. Entonces por eso surgió la idea para ambos. Será más para mí. Bueno, también. Pero sí, a mí me gustó bastante esta iniciativa. Yo siempre he querido hacer un podcast porque hablo mucho, como dice Aixa. Y nosotros tres hablamos mucho, o sea, aún más. Entonces creo que todas las cosas, las conversaciones que tenemos, ¿por qué no grabarlas y subirlas y que más gente la vea? Cuando yo siento que muchas veces hablamos cosas productivas y que se quedan ahí en palabras. Exacto. Porque considero que muchas de las conversaciones que hemos tenido también entran como en una reflexión y yo aprendo muchas veces de lo que dice Nelson o aprendo muchas veces de lo que dice Alejandra o pueden hacer viceversa, ellos aprenden de lo que yo digo y es bueno también que otras personas puedan aprender, reflexionar o simplemente reírse un rato y ya de las cosas que a nosotros se nos ocurra en este espacio. El tiempo aquí escuchándolo un poquito, que espero que más allá de perder el tiempo sea grato para las personas que espero que sean muchas que nos escuchen. Yo no bien. Yo honestamente me dio igual, pero oye, cuando me dijeron, yo dije, oye, vamos a intentar para ver. Porque yo nunca había hecho esto, nunca había visto uno tampoco, y yo dije, oye, vamos a probar. A lo mejor con esto me ayuda a soltar un poco más. Una vez hicimos un podcast, entre comillas. Nelson me hizo una entrevista rara que se le evaluaron como un podcast, pero realmente sí, no fue una podcast, tarea de la universidad. Una entrevista y era un tema más interesante. Bueno, que sea interesante para el profesor, pues. O sea, era del ambiente. Sí, pero horrible. O sea, el ambiente, escucha, desde una perspectiva diferente. Chévere. Pero ahí tenía que hablar yo misma de el concepto de ambiente, aprendérmelo, tipos de ambiente, cosas así. Es como que, ¿qué opinión yo voy a dar del ambiente? Me gusta y ya, pues. Bueno, con esto de que somos amigos y nos gusta hablar mucho y de que queríamos hablar más allá de nuestras vivencias o de conversaciones triviales, queríamos escoger temas que fueran de importancia para la sociedad o para cualquier persona que nos escuche. Y el tema que escogimos esta vez fue sobre la amistad, ya que es nuestro primer episodio, somos amigos. Y que surgió más que todo desde una amistad. Claro, exacto. Y es como un tema bastante bueno para, digamos, hablar un poco de quiénes somos nosotros. Sí, para entonces, conocernos. Así también ustedes saben cómo nos conocimos, en qué situación nos conocimos y, oye. Okay. Queríamos hablar primero sobre amigos en la infancia. ¿Cómo fue nuestra relación? ¿Cómo fue nuestra infancia en relación a las amistades que tuvimos? Si logramos hacer amigos, si no tanto, si fue difícil para nosotros, si no encajamos bien, si encajamos bien. Tú. Preséntate. Bueno, en mi infancia tuve muy pocos amigos, siempre he sido de tener muy pocos amigos, no
no me conectaba mucho con las Ya va. personas. ¿Infancia qué? ¿Qué edad dices tú? Yo digo que de primaria hasta sexto grado, primer Ok. año. O sea, como de los 7, 6 años. Porque ya Ajá. después de eso es como adolescencia. De preescolar a sexto grado. A sexto Digo, grado. Yo también, sí, aproximadamente. En esa etapa, yo puedo decir que tuve 2 amigas. En esa etapa. Mira, 2 amigas. Y yo estudié en el mismo escuela desde primer grado hasta sexto grado. Y después de ahí fue como que puros compañeros de estudio y ya. Yo creo que esto surgía porque a mí me hacían mucho bullying. ¿en serio? Sí, demasiado, porque yo era la favorita del profesor. Ah. Entonces, todo el tiempo era sacar 20, 19 y tal, el saco A. Y yo, No, guácala. entonces todos los profesores, ay, sí, ella se porta muy bien, ay, ella es excelente estudiante y tal. Entonces tenía como ciertos privilegios entre los profesores. Mientras eso- sus compañeros. Ya. Exacto. Sí, Entonces eso claro. también causó discordia en yo tener amistades con otras personas dentro de un espacio, por ejemplo, escolar. Que es donde uno consigue amigos principalmente en la Principalmente, infancia. Porque exacto. ¿a dónde más va uno en la infancia? Capaz a un curso o Yo algo, digo que pero- también es más que todo, aparte de eso, como yo también fui parte de la orquesta, del sistema de orquestas, La más buleable. no, ahí sí tuve, ¿Sí? ahí sí tuve amigos, sí tuve, bueno, igual fueron como compañeros, no tuve una relación muy estrecha con una persona, sino que hasta como los 13 años de edad, y esa persona se fue del país. Entonces, fue complicada mi infancia al respecto. ¿Tú? Yo no. Los traumados. Oye, sí tenía, digamos, la mayoría yo los consideraba compañeros, pues. O sea, en ese momento, obviamente, como yo era un niño, yo le decía amigo a todo el mundo que yo sí los consideraba mis amigos, pues. Pero ninguno de ellos ahorita los he visto. Desde primer año no los veo más. ¿Por qué? Porque Primero. primero yo vivía en Margarita, pues. Y entonces, Claro. parte de mis compañeros, cuando me fui, que fue ya finalizando primer grado, no los volví a ver y no tenía Claro. contacto con ellos. Y además que eran como, ¿cuántos? Como 2, 3. Aparte que la ¿Y profesora si te era, acuerdas de esos nombres? era pana, la ¿Te profesora acuerdas era de esos pana. nombres? Porque yo siempre me pregunto eso. Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo de uno. Porque hay como amigos... Se llamaba Andrés, hay, casualmente. hay amigos en primaria, el preescolar, que yo digo, verga, me acuerdo de ellos, pero no de su nombre. No, Y en me preescolar gustaría es como muy conectar lejos. con ellos. En preescolar es muy lejos y considero que no. Yo preescolar, concha De preescolar sí me acuerdo algunos porque estuvieron conmigo hasta primer año. Pero después de ahí me mudé para acá, para Miranda. Y obviamente tuve que volver a ser compañero. Cosa que no fue tan difícil porque, oye, yo era, no sé por qué, pero pareciera que llamaba la atención en el salón, pues. No por echarle, o sea. Pero, oye, el primer día siempre había alguien que me hablaba y yo, oye, conversaba y nos hacíamos Eso es lo malo de ser amigos, muy pues. amable. Y ahí me quedé en ese colegio nada más un solo año. Después de ahí me cambié a otro colegio y ya ahí como que la cosa cambió. La gente era como más humilde porque yo estudiaba era en una privada. Y oye, yo sí me sentía más a gusto, pues. Ok, sí. Después de ahí El cambio estuve de hasta ambiente sexto también, grado. El cambio de ambiente de Claro. privada a pública es bastante fuerte. Oye, pero es No, la yo neta, no tuve ese es muy cambio. Yo tuve buena. el cambio desde pública a privada. Que Ah. para mí también fue fuerte. Claro. Sí. Después de ahí, oye, ninguno hasta ahora se ha mantenido conmigo, pues. Nada más los de la universidad, que son los que con quien más me he llevado. Cuando me cambié de universidad, aún así, los de la antigua universidad se han mantenido en comunicación conmigo. Entonces, Ujú. ellos sí siento que he tenido, no tanto como una amistad, sino, o sea, la Más- relación ha sido más estrecha con Más, ellos. más cercanas Exacto. que las anteriores. ¿Y tú qué? ¿Qué te pasó? Cuenta. Bueno, yo siento que en preescolar, normal, o sea, una niña, yo era sociable, era extrovertida, ustedes saben cómo soy yo. Yo cuando era niña era aún más curiosa y aún más extrovertida. Entonces yo a todo el mundo le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y entonces como que me la llevaba bien con todo el Me mundo. hubiese caído burda de mal. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? ¿Quieres una muñeca? Y eso normal, pero nunca tuve como un amigo así afín, ¿sabes? De mejor amigo, de mi amigo. O sea, yo decía que mis amigos eran todos los con los que yo hablaba, porque era una niña, pues.
Luego en primaria, igual porque eran mis compañeros de preescolar, entonces me las llevaba bien con ellos. De preescolar a tercer grado, yo creo que tuve una buena relación con los niños. Pero luego en tercer grado me cambiaron de colegio, pues, a un privado. Y en privado era horrible. O sea, ellos tenían una mentalidad como, no sé, diferente, como que estaban muy, no sé, capaz no eran tan niños. Ujú. Como que estaban más conectados con el mundo exterior, capaz con las redes, o sea, en ese momento redes sociales que si YouTube, Facebook. O sea, yo llegué y los niños tenían Facebook. Y eso fue en cuarto grado. Y yo, Facebook, ¿qué es eso? Eso es de adultos. O sea, y yo obviamente para encajar me creé un Facebook y todo. O sea, yo le dije a mis papás, papá, quiero un Facebook, porque todos tienen Facebook. Y eso en ese momento ya había dejado de ser un poco extrovertida y como que me encerré más. Tenía amigos, pero eran como 2. Y yo era muy llorona. Me acuerdo que me decían algo feo y lloraba. Los profesores siempre me decían como que, pero no puedes llorar por todo. Y yo como que, Yo es que- diría yo, de verdad. pero es que sí me ingentan. Es como, uy, no me gustaba. Tenían una mentalidad totalmente distinta. También que como eran privados, la mayoría tenía más poder adquisitivo, pues. Entonces capaz tenían juguetes y eran juguetes más avanzados, era la última muñeca, era el último carrito, ¿no? Que el niño Jesús me trajo una tablet y era como que, pero ¿qué es eso? O sea, usted no tiene cosas normales. O sea, entonces era como una competencia constante y eso que todavía estábamos en primaria. Era competencia de notas, de quién tiene más. Y los padres también contribuían a eso. Claro. O sea, eran como que no, si mi hijo las vacaciones las pasó en Francia y ayer fuimos a Los Roques y yo así, yo fui a visitar los 7 templos del Valle del Tuy. Entonces, eso, en ese momento tenía amigas, pero las pocas amigas que tenían también eran de esa actitud, pues. Tenían esa actitud, a pesar de que fueran como las más humildes, entre comillas, también tenían como esa actitud concha, yo tengo esto, yo quiero esto, y también querían sobresalir como todos, porque todos estaban en esa misma situación. Entonces, hasta sexto grado fue así. Bueno, yo creo que también una de las cosas que se nos complica en la infancia es el cambio de liceo. A mí se me complicó mucho, o el cambio de escuela. Por ejemplo, en la escuela yo fui muy apegada con mi hermano mayor, que es un año mayor que yo. Entonces yo estaba en quinto grado y él estaba en sexto. Y así fue desde primaria. Siempre estaba un año por encima de mí. Entonces, como era mi hermano mayor y a mí en mi salón recibía bullying, yo me iba con mi hermano mayor. Entonces los amigos de mi hermano mayor eran mis amigos. Y así fue hasta quinto año. Cuando mi hermano se graduó de quinto año, yo estaba así como que, ¿y ahora yo qué hago? Yo estaba en cuarto año. Y en la etapa del bachillerato, desde primero a quinto año, yo estudié en 3 liceos. Estudié primer año y tercer año en un liceo privado, allá en Maracay. Luego, cuarto año en un liceo público y luego en quinto año aquí en Miranda, ahí en los últimos 2 semestres. Entonces también eso fue como que, ¿cómo yo hago amigos de esta manera si me conocen hoy y mañana me voy? Entonces es muy complicado. Fue complicado, Sí, claro. demasiado. Que algo, como tú estás diciendo de tu hermano, tú estás apegado a tu hermano. A mí me pasó que en el primer colegio en el que estuve, de preescolar a tercer grado, mi mamá trabajaba ahí. Entonces yo estaba en preescolar y entonces salía, iba a donde mi mamá, pues donde estaba dando salud, donde estaba dando clases. Igual hasta tercer grado, que sí, el recreo, yo iba donde mi mamá porque para que me diera dinero y yo comprara en una cantina. O me quedaba ahí y yo hablaba con los del salón de mi mamá, pues, Claro, con los que los le daba muchachos clase que y todo. Que ya te conocían. Que ya me conocían. Entonces era como ya, yo me sentía como más familiar. Cómoda. Ajá, porque estaba mi mamá, estaba protegida, las maestras me querían, eran chéveres. En cambio en este otro liceo, en este otro colegio no tanto. Entonces era más familiar todo, pues, y la gente siempre te trataba bien. Para mí el liceo, bueno, fue una pesadilla. El liceo. Porque, oye, en primer año, ok, era, digamos, como que el nuevo. Y yo tenía la particularidad de que donde yo llegaba nuevo, yo no hablaba. Cara seria, casi que picado, pues. La gente me preguntaba, oye, ¿qué tienes? ¿Estás recho? Yo, no, normal, pero no me hables, pues.
Y No. entonces al principio era como que complicado para mí, pero ya al pasar la semana ya era un poquito más suelto, pues, a un punto de que más bien me tenían que callar, porque no me soportaban después. Claro, como yo. Entonces, Y después Sí, era- somos amigos. era complicado para mí tratar de como que estar en un grupo social donde yo los considerara amigos, porque la mayoría del liceo donde yo estudié, estudiaron prácticamente ellos desde preescolar, porque era preescolar, Claro. Sí. escuela y liceo. Y entonces, desde preescolar ellos se conocían, obviamente el vínculo es mucho más fuerte Claro. que llegando a alguien Y hay nuevo de como una primer año. barrera de que no, tú eres nuevo, este grupo Claro, es mío. así me pasa a mí Exacto. también. Sí. O sea, por mucho que yo eché broma con ellos y tal, ellos me consideraban, era un compañero, pues. Claro. Y yo también, aunque había veces que sí intentaba como que Encajar, pues. encajar, exacto. Y a veces también trataba de cambiar las Alejar un poquito, actitudes, claro. mi comportamiento y broma para parecerme a ellos, pues. También. Cosa que bastante me costaba, a veces que cargaba con la conciencia y que, oye, vale, la cagué. Pero bueno, a ellos les gustaron. Pa'lante. A mí también me pasó eso, de que cuando yo me cambié de colegio, ellos estaban desde preescolar. Entonces hablaban de unas cosas tipo, no, porque en segundo nivel, ¿te acuerdas? En segundo nivel. Y yo, ¿cómo se acuerda en segundo nivel? Sí, era loco, Y era era como muy loco. que, no, en segundo nivel con la profesora tal, y tal, no, tú no estabas. O sea, te lo decían así tal cual. O sea, lo peor es que te lo decían así tal cual. Como que, no, tú no estabas. Bueno, vamos Yo a creo hablar que también nosotros. por eso se me complicó a mí encajar, porque yo no sentía la necesidad de tener que moldear mi personalidad para entrar en un grupo. No, O sea, sí. por eso también caía mal. Porque todo el mundo les gustaba algo y a mí como que, o sea, eso a mí no me interesa, realmente. Y así, con los comentarios, con las tareas, con los juegos. Entonces, vamos a jugar al aire. Y yo así, no, yo no voy a sudar, gracias. No. Entonces también caía burda de mal, porque yo misma me aislaba. Pero es que, si me caía mal, ¿cómo hacía? Y bueno, Pero creo que capaz no te diste la oportunidad de conocerlo. Porque, por ejemplo, yo siento que yo sí me di la oportunidad de conocer a estos niños nuevos. Y fueron horribles, pues. Y siempre tuve razón. No aprendí nada, tuve razón todo el tiempo. Fueron horribles. Pero hay veces que no se equivoca. Oye, a mí nunca Ay, me uno está cayó mal equivocado. alguien en el liceo, la verdad. En primaria sí, casualmente. Uno solo. Pero en liceo, relajado. Yo hablaba con todo el mundo en el salón, de hecho. Hasta quinto año yo hablaba con todo el mundo. Lo que sí es que de primero a quinto año, dependiendo de la sección, cambiaban los estudiantes. Y entonces, obviamente, yo al ser nuevo, yo no conocía mucho de ahí. En cambio, ellos, oye, llevaba toda la vida ahí, pale, bro, ¿qué lo que? Mira, ¿cómo te va en la otra sección? Y yo, cónchale. Yo así como, bueno, Sí, sí. ni modo. El pobrecito. Que ya ha pasado la etapa, digamos, de la adolescencia, que fue mayormente en el liceo, digamos que nos hemos dado cuenta de ciertas actitudes de las personas, hemos visto quién realmente es amigo de uno, quién realmente era un compañero, quién realmente me caía mal y no lo quería ver más Y me nunca. señalaba. No, contigo no tengo de otra. Pasamos a una etapa que ya viene entrando a la adultez. Entonces, ya ahí digamos que la cosa es un poco distinta porque la mentalidad, como dije, Complicada. cambia. ¿Cómo te ha ido a ti en ese caso? bueno, en adultez. yo digo Bueno, que- tampoco yo es digo que estamos mejor. tan viejos. Yo O sea, el mayor tiene 22, 23, 23. 24. El mayor. 23, la mayor, El mayor 23. cuestión Bueno, en mi pequeño corto lapso, en mi etapa de la adultez, de los años. considero que me ha ido mejor porque he identificado, o se me hace más fácil identificar quién puede ser mi amigo y quién no. Ajá. Y también de que no tengo esa necesidad de que necesito ser amiga de todo el mundo, ni necesito encajar en todos lados. Entonces he sido como más segura de mí misma, entonces no me hace falta así de que, ay, yo quiero que todo el mundo me quiera y quiero caer bien y tal, no. A mí los que me quieren me soportan y ya, nos adaptamos, nos Soportamos. entendemos y Entendemos. considero que esto es también muy importante dentro de una amistad. Porque dentro de una amistad no nada más son puras las cosas buenas, sino que aprendemos las cosas negativas y positivas de las personas. Y depende de lo que tú quieras, si tú vas a tolerar o aceptar a esta persona para que sea tu amigo, no nada más lo vas a ver para las cosas buenas, para las cosas positivas, sino que también vas a estar ahí en las cosas negativas. Entonces, eso es muy importante. Para mí es más complicado tener amigos siendo adultos que en otra etapa. Porque es como entender que los otros tienen sus opiniones,
que tienen sus cosas positivas. Saber si te aporta o no te aporta la amistad. Ujú. Porque yo siento que es lo que estábamos hablando días pasados, que yo siento que ustedes me aportan. O sea, me aportan cosas en lo educativo, disciplina, ustedes me motivan a hacer ciertas cosas, pero hay otras personas que simplemente no me aportan nada, pues. Entonces es Están como que Son como X en la sonará vida. feo, exacto, sonará feo, cruel, pero es como, no eres mi amigo, pues. Exacto, es la realidad de que uno O sea, observa. te conozco. Exacto, Te conozco, María. pero si no me aportas nada, no te eres considero mi mi amigo, amigo. pues. Exacto. ¿Y tú? Coño, relajado, la verdad. Ay, siempre dice eso. No, o sea, sí me ha costado. Más que todo entender eso, pues, de que Y que la gente Ahí- es problemática y está loca. sí. Sí, Es que que eso es difícil. eso, entender que ya la gente ha desarrollado, digamos, un poquito más la mentalidad y No ya dice tiene uno. opiniones distintas a las mías. Y no por eso es que yo voy a decir, bueno, está bien, vamos a... Es su opinión, pero está equivocado, pues. Hay que respetar la opinión, pero no Y quiere decir que sea correcta. Sí, y oye, saber ya de que buscar amigos es tener una persona que te acepte tal cual como tú eres, pues, o sea, No, no tampoco tienes sí. ya que cambiar No, la actitud, o sea, por supuesto, Oye, si son hay cosas malas, cosas malas. uno le puede decir a la persona, Eso, coche, claro, tu calma que soy viva, tu calma que soy viva. Hay cosas que, oye, uno ya sabe que tiene que cambiar y uno, oye, por más que todo por bienestar de uno y por convivir con la persona que tú quieras, ya tienes que hacer unos cambios y te hace bien a futuro. Ya me ha pasado con ustedes, por ejemplo, a Itza. Ah, bueno, Está esa sí puede ser yo. Yo me Sí. entiendo. Y, oye, sí me ha ayudado bastante, pues, tanto como persona y, oye, para conseguir verdaderas amistades que, oye, estén para mí siempre, pues. Pero di qué te ha pasado con eso. Ah, bueno, que te cuente ella. Ella es la que sabe. Bueno, considero que nuestra amistad más que todo surgió en esta etapa saliendo de la adolescencia y entrando a la adultez. Bueno, Nelson todavía era adolescente. Yo tenía 18. Todavía, Casi Bueno, 19. Pero todavía eso es adolescencia. adolescente. claro. ¿Yo cuántos años tenía? 19. No, 19, la 20. contradectiva. 19, 20. Y yo 20, 21. Concha, son hombres es adolescente, verdad, es verdad, es 18. verdad. Bueno, más bien, yo todavía me siento adolescente. Pues. Yo también. Con una rodilla rota. Pero, estamos bien. más que todo lo que nos conectó fue el voleibol. El voleibol. ¿Por Sí. qué? Yo considero que, porque el equipo de voleibol, aquí fundando el equipo de voleibol, Disfuncional. habían un lado muy mayor y había Que un los lado otros tres. muy infantil. Muy infantil. Entonces los que quedaban contemporáneos a mí eran Alejandra y Nelson. Sí, no y de hablamos esta nada más manera- de comportamiento. y no nos era podíamos tirar realmente nosotros. por la edad, porque Exacto, había no nos- viejos. No nos podíamos odiar porque ¿qué hacíamos? Dejamos el voleibol. Sí. Claro, es que no nos podíamos tirar a nosotros mismos porque íbamos a perder. O sea, si Aitza decía algo y capaz estaba equivocada, yo la tenía que defender a muerte. Porque lo que decía Aitza o lo que decía Nelson era como parte del argumento mío. Entonces yo no podía. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo me acuerdo. Yo me acuerdo que todo empezó cuando yo creé el grupo de WhatsApp de nosotros, que yo les empecé a sí. hablar y empezamos a criticar full al equipo de voleibol, pues. Y empezamos a El chat mordaz. el chat mordaz Hermosí ese chat. y Era empezamos a potente los criticar a la primeros días. gente, al entrenador. Sí, varias cosas que no nos gustaban. O muchas cada cosas, vez que había un injusticias más que entrenamiento. todo, injusticias. injusticias más que todo que decíamos Sí. porque pasa esto y nosotros lo que hacíamos era ta. Desahogarnos. Era como Ajá, un chat desahogar. para desahogarnos. Porque muchas veces Alejandra salía molesta, yo salía molesta, Nelson salía molesto. No, Los tres molestar a éramos molestos. poco. Éramos los más Día. molestos. O sea, Literal. éramos los únicos Y molestos ahí. los que nunca nos escuchaban. Sí, porque prácticamente éramos los que estábamos en el medio de la situación. Exacto. Porque realmente el conflicto siempre era con el entrenador, las señoras o los señores, los que estuvieran ahí, y los jóvenes, porque Exacto. era un grupo Mixto mixto, de edades. tanto en edad como en género. Y entonces, oye, digamos los que tenían mayoría de edad, pero no tan avanzada, éramos nosotros tres. Entonces, nos costaba un poco tratar de adaptarnos a los mayores y a los jóvenes. Mayormente estábamos con los jóvenes, pero a veces no nos sentíamos a gusto ahí. Exacto. Era... Compañeros de voleibol. Sí, pero es que a veces era muy estúpido.
Sí. Sí, Bueno, entonces yo digo la que- mentalidad de ellos Y decían cosas no que nada que ver. encajaba mucho También ya. que ellos no querían aportar, con lo mismo esto del aporte o no me aportan una amistad, ellos no querían aportar al equipo. O sea, yo Ujú. sentía que nosotros éramos los que nos movíamos más en todo. Ujú. Uniforme. Nosotros queríamos uniformes, dábamos propuestas. Y ellos, Sí, nada, se como que entendió. sí, bueno, Bueno, hagan lo lo que que quieran. salga. Exacto, hagan lo que quieran. Sí. No No tenían como el deberían- sentido de Sí, identidad. solo díganme cuánto Estaban tengo ahí que por aportar y ya. estar y eso no es parte de un equipo. Queremos pues. salir a un juego. Sí, bueno, vamos a ver No si había buscamos gente, un juego. Sí. no había gente. convocatoria, era un peo. Por supuesto, habían excepciones, pero, oye, a veces la gran mayoría no aportaba y eso, oye, a veces nos achicopalaba a Queríamos nosotros comprar porque balones. nosotros sí queríamos aportarle algo Claro. al equipo. Para nosotros sí era algo valioso. Yo digo que también es que encontramos un lugar seguro como para escucharnos cada uno de nosotros, Sí. nuestras quejas, y que nosotros nos sentíamos identificados, pues, porque yo sé que a lo que me pasaba a mí le pasaba a Alejandra, le pasaba a Nelson, lo que le pasaba a Alejandra le pasaba a Nelson, o sea, era algo que nosotros nos entendíamos Exacto. y nos entendíamos la molestia o las tristezas que nos generaban. Y creo que, bueno, en un principio, yo sé que Alejandra, como yo la abordé principalmente fue porque tenía regular mi edad. Yo dije, necesito una amiga en este espacio porque todo el mundo me cae mal. Entonces ahí fue como que, hola, ¿cómo estás? La Claro. primera vez que le hablé. Y yo era muy apartada, o sea, yo no tenía También. a nadie de amigos. Entonces Pues yo- hablaba con Nelson de vez en cuando, pero hablaba con Nelson más que todo porque era como amigo de mi hermano. Y o sea, como Sí. de cónchale, o sea, voy a Y hablar nos con conocíamos Nelson, pues. del antiguo equipo que teníamos. Ajá, exacto. Y con Nelson era como el asistente del profesor y era muy Para eso le delicado. choca eso. Nelson era muy delicado. Entonces él Lo pasaba pasaba. algo y se molestaba y trataba mal a uno y uno así como que, ¿yo qué te hice? ¿Te hice algo? Entonces era siempre, todos los No, pero entrenamientos. también ahí se molesta full, pues. Por ejemplo, Nelson le da sus ataques locos y uno, cónchale, uno lo trataba como que, concha, Nelson, no entiendo. En cambio, Aitza es como que, porque tú me tratas mal a mí y tú piensas que yo soy feo. Casi. Entonces, ellos tenían sus roces ahí. Sí, locos, sí, pues. era fuerte, era Constantemente. fuerte. Al principio siguen teniendo después porque los dos son locos. Pero la regla. Porque hay otra. Pero ya como que se entiende. No comprendemos, pues. Ya cuando yo veo que Nelson tiene sus altibajos, yo como que, bueno, vamos a dejarlo tranquilo, ya es parte de su signo zodiacal. Ahí más o menos, o sea, yo siento que, más bien ayer yo pensé que ellos habían peleado, de verdad, porque ninguno de los dos me contestaba. No tenía internet. Y yo dije, se pelearon, no me van a hablar más nunca. No, es que en el Es- tren. Pasa Oye, que, pasa que en el metro, oye, hubo problemas y ahí en el tren uno no tenía señal. Pues. pues yo pensé que ustedes se habían peleado. No, es que yo Es no que tenía mira, señal. ayer ellos estaban cerca, estaban juntos y yo dije, se pelearon, porque conmigo eso no pasa, en vez de decir, se lo voy a decir aquí públicamente, si ustedes se llegan a pelear me lo tienen que decir, porque si no yo voy a estar ahí como una estúpida en el grupo, hola, háblenme, ¿dónde están? ¿Qué hacen? El podcast, ¿sí vamos a grabar? Es que pelear con Alejandra es imposible. Que te, papá, ya va. Usted se lo cala primero. Sí. Y segundo, te lo cala. Y ya. Entonces no te queda de otra más que calátelo, pues. Claro. Sí. Cambio a Icha sí le busca buscarle la vuelta. Bueno, y a mí también me gusta buscarle la vuelta. hablando del trabajo, hablando de la amistad dentro del trabajo, Bueno, ahora también me gusta. principalmente no tenemos mucha experiencia, pero mi experiencia este año considero que es muy importante. Porque el trabajo es un espacio de estrés, de ansiedad, el trabajo es un espacio donde se generan muchas discusiones, muchas tensiones también. Y tener un amigo en el trabajo ayuda a que eso no te afecte tanto. O crear espacios seguros para hablar de la situación, así como pasó con el voleibol. Claro. También yo tengo un amigo aquí personal que literalmente si él no está, el día es como que Tenso. muy fuerte. Entonces ya estamos como acostumbrados a hablar de las situaciones que pasan en la oficina, a desahogarnos, o si no, simplemente mira cómo está tu día, cómo estamos y tal, para Claro. distraernos de lo que Es está un pasando apoyo. o de los problemas que estén sucediendo dentro del trabajo. Dentro Es de que lo que estamos quejarse es haciendo. chévere, uno se desahoga. Uno se bastante. desahoga quejándose. Y creo que es lo que a mí no me pasó en la única experiencia laboral que tuve. Porque yo era muy de, voy a trabajar, no hacer amigos. Entonces yo, O sea, nada más alguien me enfocado hablaba meramente en el trabajo. y yo seguía. Pues,
Y alguien me hablaba y era como que no me hable. Entonces capaz Te por cerraste, eso... te cerraste a Sí, no me ser cerré, amigos. yo estoy clara que yo me cerré. Pero también esa gente era muy estúpida. Oye, la No le mía, veía potencial. en mi caso, oye, tuve 2 trabajos nada más, lamentablemente. Pero por los estudios más que todo tuve que desistir ahí. En el primero estaba yo solo, pues. De vez en cuando hablaba con el dueño del lugar, pero era... Oye, los gatos. Habían 2 gatos. Esos eran los panas amigos míos, mis personales. amigos personales. Estaban ahí desde que me iba hasta que... De que llegaste que te Desde ibas. que llegaba hasta que me iba, exacto. A veces me buscaban hasta en la casa y todo. No, personal. Y en el otro trabajo En sí el hiciste. otro trabajo, oye, al principio era full concentrado, como Alejandra. Yo era nada más atender a la clientela y ya. Sí conocía a alguien que es compañero mío de la universidad y con él sí hablaba, pero era los primeros días antes de que él se fuera, porque realmente entré yo y él salió. Prácticamente él me dio su trabajo. Y, oye, después de ahí era callado, me era full callado. No hablaba con nadie, nada más con el jefe cuando me decía algo, o con la jefa cuando me decía algo, o con alguno de mis compañeros, porque yo era nuevo, necesitaba comunicarme. Pero de resto, ningún tipo de No interacción así así. fuera del trabajo. Exacto. Con el tiempo, sí, como que, oye, trataba de hablar un poquito más, los muchachos, que la mayoría ahí eran muchachos, no me llevan mucha edad, trataban de interactuar conmigo, me echaban broma y yo igual callado, pues, al Tranquilo. principio. Yo era más pendiente de no cagarla que de hacer amigos, pues. Ok, claro. Pero después ya como que me fui familiarizando más con ellos, empezábamos a hablar de deporte, que ya es un área que me gusta hablar Porque ella yo. es personal. Sí, y entonces, oye, ya ahí empecé a interactuar con la gente. De hecho, empecé a interactuar más con los clientes que con el mismo personal del trabajo. Sinceramente, sí fue así. Es que, oye, el trabajo donde yo estaba es una licorería. Y, vemos, ahí llega todo tipo de personas, todo tipo de historia, todo tipo de Y de opinión. confianzas también. Y, oye, con el alcohol, con la cervecita y la broma, más confianza Claro, todavía. exacto. Entonces, hablaba más con la clientela que con el mismo personal. Como a las 2 semanas antes de irme, ya empezaba a hablar más. Había un chamo que era prácticamente la edad mía, hablaba mucho más con él. Y, oye, ya sentía un poquito más de relación con ellos, pues. Pero de llegar así con una amistad, no pude, pues. Realmente no pude. Claro. Ok. Lo que yo siento que me pasó en el trabajo es que también es que todos estaban en una... Tenían casi todos mi misma edad, 20, 21, creo que máximo 25, menos el encargado, pues, y los dueños. Pero todos ellos tenían 20, 21 y tenían que ser hijos. Están casados, Chale. o sea, muchos no, yo estoy casada, te lo juro, y me mostraron su anillo, me mostraron sus fotos de su boda, y yo vine aquí a trabajar casi que por gusto, o sea, ellos tienen que trabajar para Yo me mantener quería viajes. comprar un bolso. Sí, ya que te estaba hablando para comprar un teléfono. Entonces, Ya, ellos mantenían. ellos estaban en casa una no etapa era diferente, fuerte. o sea, Claro. a pesar de que estábamos en una edad similar, El motivo era otro. sí, Claro, o eran sea, distintos. ellos tenían como otras expectativas, otras cosas. Yo de qué les podía hablar a ellos. Claro. Porque ellos hablaban entre ellos de hijos, de sus esposos, de su esposa, de su mujer, de lo poco que salen. Y de paso, cuando salían que sí, a discotecas, les gustaba beber y esas cosas. Y yo como que, ¿de qué les podía hablar? De mis jueguitos de Nintendo. O sea, Sí, algo parecido Era era así en el complicado. trabajo, porque quien estaba constantemente conmigo, un señor ya pues de 40 y pico. Sin embargo, él como, a pesar de la edad y de la experiencia que tiene, oye, trataba de adaptarse a la conversación mía. Y entonces, oye, yo sí me sentía más a gusto gracias a él. claro. Igual los demás, pues, pero con los demás no interactuaba mucho. Con quien más interactuaba era con él y con el otro chamo, pues. Porque trataban de adaptarse a lo que yo estuviera hablando y ellos normal, pues. Yo estaba hablando del juego, ellos hablaban de juego. Y no sabían, bueno, cómo es que es ese juego, mira, cómo se juega, de cuánto se juega, y le explicaba. Ellos jugaban básquet, yo juego voleibol, y entonces, oye, yo me adaptaba también, por supuesto. Claro, Me sentía Porque también mejor, tenías conocimiento me de sentía eso. bien, exacto. Bueno, en la diferencia de edad yo puedo decir que, por ejemplo, en donde yo trabajo hay muchas diferencias. Porque yo soy la más joven.
De resto, hay gente de 30, 40, 50. Y considero que con unas personas conectado más que con otras. Más que todo por los temas de conversación y que como estamos todo el tiempo en la oficina, es como una familia. Tú la familia no la eliges. Y a veces te puede caer mal, a veces te puede caer bien, pero tú no la puedes elegir. Claro. Y te adaptas y como que aceptas todas las cosas que están sucediendo y como que bueno, ok, y ya, sigues adelante con tu vida. Y lo tienes que tolerar. Claro, Sí. porque es trabajo. A mí con lo de la diferencia de edad, yo siento que en cuestión de amigos no me afecta tanto. O sea, me afecta más las etapas y lo muy maduro que sea la persona. Porque, por ejemplo, yo en la otra universidad donde estudio psicología social, la mayoría de mis amigos son adultos. Y adultos mayores. O sea, son mis amigos. Yo los considero realmente mis amigos. Son personas que me aportan. Los tuyos Y la personas. mayoría tienen más de 30 años. Sí. O sea, casi todos tienen más de 30 años. Y ellos son tan maduros y ellos hablan de todo. O sea, yo puedo hablar de todo lo que está pasando y ellos me van a seguir. O sea, ellos me hablan de animales, de juegos de Nintendo, me hablan de, no sé, de los muñecos que están de moda, como los Labu. Una vez hablamos de eso y todo. Hablamos de todo, de redes sociales. Y ellos como que estamos a la par. O sea, no capas de etapas porque ellos tienen mucho más conocimiento y experiencia que yo. Pero sí se nota que son buenas personas. Que eso es lo principal que yo busco en una amistad. Claro. Que sean buenas personas, que te motiven y que te llenen de algo. Entonces siento que estas personas, a pesar de que son de áreas diferentes, porque, por ejemplo, uno de los señores con los que estudio es del área de marketing y de estadística y de todo eso. A pesar de que sea de esa área, él me puede hablar de lo que sea y también me puede enseñar de lo que él sabe. Entonces, otra de mis amigas, que no le voy a decir señora porque le molesta que le diga señora, ella sabe mucho de animales, de pastelería, de tortas, de manualidades. Y ella es quien más me ha enseñado o he visto cómo hace esas cosas tan bonitas y me motiva también a crear de esa manera. Entonces, siento que mi grupo de la universidad, a pesar de que todos tenemos una diferencia grande de edad, como que yo puedo aprender de todos ellos. Sí. Y no solo de mi grupo, porque tengo un grupo selecto de la universidad que son mis amigos, somos cerraditos, pues. Y todos son disciplinados, todos son muy inteligentes y todos son increíbles. Nelson los conoce. Sí. Porque una vez hicimos una encuesta en su comunidad. Son la neta. Son buena buenos, gente, son muy buena buenas gente. personas. Y no solo puedo hablar de ese grupo selecto, sino de todo el salón, que todos son mayores que yo. O sea, yo soy una de las menores ahí. Entonces creo que también depende de la calidad de persona. Como que también mi papá, por ejemplo, yo siento que con mi papá yo puedo hablar de todo. Pero hay otras personas que no se puede. que tienen, sobre todo estas personas que por su edad sienten que su opinión es su opinión y más nada lo va a cambiar. O sea, yo soy así y no lo va a cambiar. Así esté mal, así esté errado, ellos no van a cambiar eso. O sea, ellos se van a quedar con esa perspectiva. A pesar de que ellos no sepan, de que no se hayan instruido, de que estén errados, se van a quedar con eso. Ese tipo de amistad, la edad que sea, no la puedo tener. No. Porque es que no evolucionan. Claro. Siento que yo necesito evolucionar. Que es algo que también yo estaba hablando en uno de estos... tuve este mes un curso de oratoria que fue más allá. Y una de las preguntas que me hizo el profesor fue ¿qué frase tóxica odias o que no te gusta? Y yo le dije exactamente eso, de que yo soy así y nada me va a cambiar. O sea, siento que eso no, o sea, eso es toxiquísimo. Siento que, concha, uno tiene que evolucionar como persona. Y tiene que estar abierto a cualquier aprendizaje siempre. Exacto, y eso fue lo siguiente que me preguntó. ¿Qué frase motivadora o de aprendizaje a ti te gusta? Y yo le dije exactamente eso, como que, concha, cada día puedo aprender más. Exacto. Y ahí me di cuenta, y entonces él me dijo, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? De que cada una como que tiene relación. Claro. De que eso es lo que te molesta y eso es lo que tú quieres ser. O sea... Son enemigos, son todos son los todo polos. lo contrario. Entonces eso, hablé mucho. Sí. ¿Ustedes tienen amistades en el exterior? A distancia. ¿A distancia? No. Yo creo que no O sé. en nuestro estado. En otro estado, no sé.
en otro Sí, estado. sí tengo. Tengo un ¿Consideras que sí es la misma? compañero del voleibol que, oye, habla bastante conmigo, que es de Mérida. Que ahorita está aquí, pero realmente vive en Mérida. ¿Consideran que es similar a una amistad que puede estar aquí presencial, aquí con ustedes, Nah. tan cerca? Nah. No, o sea, Nah. la amiga que yo estoy pensando, ella vive en Colombia. Y ella es mi amiga desde el liceo, porque éramos amigas en el liceo. Y ya de por sí en el liceo, ella la cambiaron de sección y no hablamos mucho después. Pero yo sé que es lo mismo que te digo de los amigos. Yo sé que me va a aportar, que yo le voy a aportar a ella. O sea, ella si tiene un problema en cualquier momento del año, capaz no hablamos por 6 meses. Sí. Pero llega un momento que ella me habla y que mira lo que hice hoy. Uh-huh. Entonces ese día hablamos y hablamos como si fuéramos amigas de toda la vida, como si no hubiera pasado esa distancia de tiempo. Pues. Uh-huh. Más bien, creo que el año pasado ella volvió a Venezuela desde muchos años que se había ido del país y hablamos y estuvimos porque somos un grupo de amigas que normalmente estamos distanciadas porque cada quien tiene lo suyo, pues, o sea, una tiene la universidad en San Juan, otra está en lo suyo en Caracas, yo estoy en lo mío y Claro, cada hablamos quien un tiene sus poco, pues. prioridades. O sea, prácticamente es como una amistad a distancia. Somos del mismo grupo del liceo, pero es como esa distancia, pues. Ella volvió de Colombia y tuvimos una reunión y hablamos como si hubiéramos hablado todos los días, como si fuera el liceo de nuevo. Entonces no siento que... Creo que depende de la amistad. También depende de la amistad. Porque yo ya la conocía. Yo tengo una amistad que creo que es la única que tengo a distancia actualmente, que literalmente, o sea, falta un año para cumplir 10 años de amistad con ella. Nosotros nos conocimos en la orquesta y fuimos como relacionándonos más. Ella también tenía muchos problemas con sus amistades, yo era muy solitaria, entonces nos entendimos muy bien. Y literal, ella tiene 2 años mayor que yo y fue increíble. Al principio nos pasamos juntas para arriba y para abajo, luego a los 2, 3 años de eso me mudé a un estado diferente y fue como que justamente cuando había encontrado a alguien fue terrible, pero aún así nosotros nos propusimos a que nuestra amistad no iba a terminar y hasta el sol de hoy todavía seguimos hablando, seguimos aconsejándonos. Claro. A veces nos visitamos 1 vez al año, 2 veces al año. Ella vive en Maracay, yo vivo aquí en Miranda, entonces nos vemos en eventos, yo siempre la estoy apoyando, viceversa, ella siempre me está apoyando y considero que eso es bastante importante en una amistad. Sí, porque a pesar es lo lindo. También siento que la diferencia entre las amistades estas a distancia es que nosotros ya la conocíamos, o sea, en persona. Exacto. No es una amistad que tuvimos online, empezó online y terminó online, pues. No, o sea, no es lo mismo, porque no tienes ese vínculo más cercano, más apegado. Sí, yo soy muy de persona. Sí. O sea, más bien ni siquiera, a veces los chats ni siquiera los contesto, los reviso, capaz los de ustedes porque, conchale, siempre dicen algo interesante, pero siempre, yo soy más de hablar en persona. En persona sí, me gusta, yo soy muy de, hablo por chats, bien, pero soy muy de, no voy a esperar a verlos en persona para decírselos en persona. Siempre hago eso. Yo sí, depende de la persona. A mí me gusta más también hacer directo, cara a cara, mira, vamos a encontrar tal sitio, vamos a coordinar. Pero también depende de con quién tú estés tratando, pues, porque no todo el mundo está a gusto con eso, pues. Sí. Hay gente que prefiere hablarlo por chat. Bueno, aquí tenemos unas preguntas bastante controversiales. ¿Qué? Porque, por ejemplo... que Nelson y yo no sabemos nada de estas. Por ejemplo, ¿existe la amistad entre mujeres y hombres? ¡Vercia! ¡Qué fuerte! ¿Tú qué consideras? Bueno, voy a dar mi historita ahí de nuevo. Bueno, esto ya es parte de una conversación que yo había tenido con Nelson. ¿Te acuerdas de una vez que hablamos sobre eso? De que capaz nos repelíamos porque él era hombre y nosotras mujeres. Ah, sí, fue un día que nosotros te acompañamos a tu casa. Y nosotros nos devolvimos. Y en todo el camino yo estaba hablando no me acuerdo. de una chamita. Estaba hablando de una chamita. Y después... Como siempre. Ya yo me dejé de eso. Y después llegamos al tema de la amistad. Y la amistad que tenemos a Alejandra y yo. Que a pesar de que ella es mujer y yo hombre, oye,
No hemos sabido Absolutamente nada. exacto, porque yo le estaba diciendo a Nelson que para mí antes tener amigos hombres era difícil, porque sentía que no tenía nada en común. O sea, yo soy una persona de tener amigas mujeres, siempre. O sea, yo casi no tengo amigos hombres. No, yo todo lo contrario. De verdad que todo ¿Sí? lo contrario. Sí, yo creo que más que todo fue por la relación que tuvo con mi hermano mayor. Entonces, más que todo eran sus amigos. Entonces, fue más fácil para mí relacionarme con hombres siempre, pero era complicado cuando yo llegué ya a cuarto, quinto año, que todos los hombres que yo me acercaba y tenían como, o querían tener una relación conmigo de amistad, tenían algo aparte, o sea, querían algo más. Tenían otras intenciones. Tenían otras intenciones. No, Entonces era como complicado tener una amistad sincera cuando ya tú sabías eso y era como que incómodo, era como que... Yo creo que Nelson es la excepción de eso, porque yo nunca, nunca Nelson ha tenido otras intenciones aparte de tener una amistad. Que uno sepa. Pero bueno, lo que yo le estaba diciendo a Nelson ese día era que a mí capaz yo siento que no se me, o sea, con Nelson no se me complica tanto tener una amistad, pero a veces sí se me hace muy extraño. Pero he sabido como que comprender las actitudes de Nelson, por muy feo que se oiga, porque es hombre. Porque yo digo, hace esto porque es hombre. Okay, porque sí. yo le voy a poner el ejemplo que le hice. Tú y yo siempre damos. En cambio, los hombres siento que no están acostumbrados a eso en una amistad. A dar. Entonces él capaz, si a alguien le da mucho, dice, ya va. ¿Qué pasa? ¿Qué está ¿Qué pasando es esto? aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sinceramente sí me incomodó un poco. Sí, exacto. Sí. Entonces, en cambio, Aitza y yo era como que, ay, Aitza, hice tal cosa, no sé qué, y tú, ay, sí, no sé qué. Y seguíamos en esa Nelson dinámica siempre, todo entre el los día. tres, Nelson siempre al principio era como el más cerrado. El más El cerrado. más cerrado. Porque era como que, yo siento que las amistades entre hombres son así. Son de cosas más superficiales. Ah, ok. Y entre mujeres es algo muy profundo, Más profundo, emocional, yo puedo estar más emotivo. emocional, más emotivo. Entonces, por eso, yo digo como que a Nelson hay que tratarlo con cuidado. Claro, porque claro. es como que capaz si yo toco temas muy profundos, él dice, ya va, Sí, y se aparta un poquito. se bloquea. Sí. Exacto. Entra en su burbuja de que no, gracias. Exacto, no, ¿qué es eso? Sí. Sabe loco. Yo a veces relaciono con Nelson el que él es menor que nosotras. O sea, a veces tiene unas actitudes y yo como que él es un millennial. No, yo es menor, es ya tranquilo. No, yo está lo saliendo de la relaciono con que es hombre. preadolescencia. Yo siempre es con lo de que es hombre. Como que, bueno, él ha tenido seguramente la mayor cantidad de personas que han sido tus amigas son hombres. Sí, más que todo por la universidad, porque yo estudio informática. Y Carrera la de carrera hombres. es una Carrera de carrera hombres. donde en mi salón hay solamente, ¿cuántas? Dos mujeres. Dos mujeres ahorita. Que la otra creo que se sale. ¿Y cuántos Y todas hombres unidas. somos? Como 20. 20 hombres, dos mujeres. Claro. Entonces, oye, obviamente, Y el deporte también, que la Puros mayoría hombres. el también. deporte que en el equipo donde, digamos, más tiempo me mantuve, eran todas mujeres, yo era el único hombre al principio. Después fue que entraron otros peladitos ahí, pero no era como que X y para por el eso profesor. te aislabas. Y era como que raro, pues. Para mí era extraño. Claro. No, y es que Nelson Porque no era estaba señalado, acostumbrado, ¿me no entiendes? Porque es el único hombre. Sí, no estaba acostumbrado a estar rodeado de tantas mujeres al principio. Y de paso que eran distintas edades, pues era Sí. señora, era Yo siempre he hecho muchacha. también, que te señalaban, ¿sabes? Que era como que, no, Nelson, aquí no, aquí con tu Y que, ay, aquí no, qué hacemos lo fastidio, que vale. hacemos. Sí, cierto. Y Entonces, era como obviamente- eso porque las mujeres son más Pues se imponentes, molestaba. pues. Son más de llegar a un acuerdo rápido y hacerlo. Porque Y por eso a veces que yo no opinaba en ese equipo. Sí. Es que una vez el entrenador dijo, ellas son mujeres, o sea, ya son adultas, ya tienen sus años de experiencia, ya están así, ya se acostumbraron a hablar así, Exacto. ya no hay nadie que las vaya a cambiar su opinión. Entonces es muy complicado que unos peladitos como nosotros tratara de convencerlas de alguna otra idea o de vamos a hacer esto diferente. No, porque a juro tenemos que hacer lo que ellas decían. Era complicado. Sí. Entonces eso, con los hombres yo no. Pero yo considero que sí existe una amistad, ahorita actualmente sí considero que existe una amistad entre mujeres y hombres. O sea, es Sí, posible, puede ser. siempre y Pero cuando... es difícil. Es difícil, pero siempre y cuando sea sincero desde un principio y que no aclarar que no hay otras intenciones, entonces yo creo que sí es Yo posible. sigo cerrada A la idea. a la idea, realmente. Nelson es mi amigo.
pero él es el único. O sea, yo todavía un amigo hombre, no sé. Yo porque me complico mucho relacionarme con amigas, con mujeres. Yo creo No. que tú eres como mi segunda amiga en mi vida. ¿Qué? Mira, No, yo mira. no. qué fuerte. Yo siempre tuve Nelson es mi muchos segundo amigos. amigo en mi vida. Hombre. Hombre. Y tu primero el novio. El Entonces ñeco, tengo 3. el hermano. El- Ay, mi hermano. Y mi papá, porque mi papá también lo confirma. Ah, bueno, mi hermana también cuenta como una, entonces eres la tercera. ¿Tu mamá? La tercera. Sí, ya. Sí, bueno, ahí es complicado. A No, mí yo es muy sigo complicado observada, relacionarme yo- con mujeres. Un hombre me habla y yo, uy, me pasa un niño. Por Así hago Dios. cuando me habla de mujer. No, pero es que son estúpidos. Bueno, ¿ustedes consideran que es fácil formar una amistad? No, es muy No. complicada. Es algo de construcción muy Y yo siento que larga. no, que es algo que no estás pensando en construirlo. Simplemente tiene que pasar. Tiene que surgir. Ajá. Que Big Exacto. Bang, una vaina así. No, exactamente, porque no puedes estar obligando a, mira, yo creo que seas tú mi Claro, amigo, es verdad. entonces. Y que yo, de entre todos estos, esta persona quiero que sea. Ven, Exacto. ven, mi amigo. No puedes, no Sí, puedes. así me sentía en el liceo. Es algo más de bastante. personalidad, de que si yo te Porque, caigo oye, bien, tratar de los temas. de encajar en el grupo donde yo quería estar, bueno, a mí me costaba porque yo veía que ellos planificaban, ellos hacían reuniones y yo era como que, hola, ¿cómo están? Y empezaban a hablar de lo que pasó el día anterior o en su reunión X día. Y yo, oye, ¿y eso dónde fue? Y, oye, yo me sentía La chimbo al gente, principio porque no estaba invitado, pues. Claro, exacto. Claro, claro. Y Así a como pesar de cuando que crean ellos, un grupo de ellos WhatsApp. sentían que, oye, podía estar dentro del grupo social, o sea, las reuniones las hacían entre ellos, pues. Las cosas especiales las hacían entre ellos. Claro. Había veces que me metían en los grupos, pero porque era inteligente, pues. Ahorita Verga, no tanto. chimbo. Ahorita, Chimbo. bueno, ahorita hay veces que me carrean en la universidad. Pero de resto, o sea, fino, vale, nos vemos en clase otra vez y ya. Entonces al principio sí me cuesta. A mí bastante. siempre me ha costado. Nada más simplemente por el hecho de, primero, soy introvertida. O sea, yo soy muy introvertida. Soy extrovertida ya cuando tengo confianza, así con amigos como ustedes. Y segundo, me complica demasiado iniciar una conversación. O sea, es una cosa de que, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Y dar opinión también me complico. Porque tú puedes iniciar una conversación, pero que yo te responda, es como que Complicado. muy complicado. Yo digo, chao. Claro, que es Sí. lo que a mí también me pasa. Qué Pero bueno yo, que te vaya bien y ya. yo tuve un detonante que ya se los había comentado a ustedes, que es la pandemia. Yo siento que yo antes era muy amigable con la gente, pero llegó pandemia y me aislé muchísimo. Y como que me costó mucho hacer amigos. Y yo sí era como tan cerrada, pero era cerrada y me dolía. Siento que Querías tener amigos. quería tener amigos y no tenía amigos porque yo me estaba graduando en pandemia, tenía mis pocos amigos, pero eran era en pandemia, o sea, casi no hablaba con ellos y Claro. yo soy no tanto de hablar por chat, sino en persona. Y entonces yo sentía Claro, que no tú tenía querías amigos. verlo. Tú Claro, querías claro. verlo. Y entonces yo sentía que esos amigos en ese momento habían dejado de ser mis amigos. Entonces yo dije, no tengo amigos. O sea, yo de verdad yo le decía a mi mamá todos los días, mamá, no tengo amigos. Y yo estaba triste, de verdad, porque no tenía amigos. Y también en la universidad, los 2 primeros semestres, no tenía amigos, pues, porque primero era online y luego ponte que el tercero ya empezó a ser presencial, pero no tenía amigos todavía. Y siento que ya la gente había hecho amigos online, en pandemia, cuando yo no tenía amigos. ¿Cuántas veces he dicho no tenía amigos? Un choque mental para ella. No tenía amigos. Ya vemos que fue un trauma para ti. Ya fue un trauma. Entonces yo como que, concha, no tengo amigos, ¿cómo se hacen los amigos? O sea, yo estaba como que, ok, ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? Claro. Y entonces como que alguien se me parecía y yo, no, mejor no le hablo. Mejor no le hablo, me Tenías cierro, ese me cierro. bloqueo Y mental duré, creo después. que todos 2 semestres más sin amigos. Y yo decía todos los días, no tengo amigos cuando sea mi día. Y yo también cuando inició pandemia, justamente estaba iniciando los primeros semestres de la Universidad UniArte, ¿verdad? Y después de pandemia yo dije, tengo que ser más amigable, tengo que ser más social y tal. Entonces yo me mentalizaba desde Charallave hasta Caracas de que yo tenía que ser más amigable. Porque muchas veces tenía unas conversaciones con algunos compañeros, entonces me dicen, yo pensé que tú eras odiosa, yo pensé que tú caías mal, yo pensé que esto, y yo así,
yo soy muy chévere. Creo que todos pensamos eso al principio, ¿verdad? Pero yo pensé que era rara. Yo dije, no, esto está loca. Está loca de Pero remate. entonces, Yo pensaba que era muy siempre me engreída. mentalizaba, Dije, está siempre me loca. mentalizaba, pero nunca lo hacía. No, todavía hasta el sol de hoy no tengo amigos en la universidad y ya llevo 5 años estudiando en Bueno, sí que fue. y no, ya es como que no me importa, ya es como que yo llego, estudio y chao, listo. ¿Qué tanto? ¿Qué No, yo fastidio? ahorita Claro. sí ya he como aprendido esto que dije de que no es algo que tú quieras hacer, porque yo lo forzaba, ¿me entiendes? Yo era como que quiero tener amigos, en cambio este era como un constructo, Social. no, que yo lo construía, pues no social. Bueno, pero es un constructo social, tener O amistades. sea, yo como que se construyó poco a poco, como que me adoptaron, los extrovertidos me adoptaron y así. O sea, después como que sí tuve amigos y yo dije, wow, sí tengo amigos. Más bien una amiga que yo duré como que todo ese semestre siendo amiga de ella, pues. Y yo me acuerdo que estábamos caminando así por Plaza Venezuela y le dije como que, no, Daniela, yo no hago, se me salió su nombre, pero bueno. Yo le dije como que, no, yo no puedo hacer eso porque no tengo amigos. Y Daniela, y lo vuelvo a decir, y ella me dijo, Ale, pero yo soy tu amiga y tienes amigos, o sea, están las muchachas, están los muchachos, o sea, somos tus amigos, pues, y yo, yo tengo amigos. Te hice clic. De verdad, y fue un clic fuerte. Yo dije, verga, si tengo amigos. Estabas otra vez feliz. Sintió que tocó el índice con un mono. Y de ahí se me hizo más fácil. Como que ya en ese momento, capaz, Claro, ese bloqueo mental se te quitó. ese bloqueo mental se me quitó y las amistades fueron como que llegando solas. Más bien, ese suceso pasó antes de que ustedes fueran mis amigos. Entonces, capaz también por eso ustedes llegaron a ser mis amigos en ese momento después. Porque yo creo que ya yo los conocía a ustedes en ese momento que yo no tenía amigos. Ya nos veíamos. Nos Sí. veíamos y jugábamos juntos. Pero simplemente yo estaba cerrada a la idea de tener amigos. Entonces, por eso capaz no éramos amigos. Desde antes. Porque yo tenía ese bloqueo de... No tengo amigos. Querías buscar amigos, pero sentía que nadie era tu amigo. Exacto. Sentía que no, que nadie podía como que conectar conmigo, que si era mi amigo, que me podía apoyar. Y luego de eso fue que ya como que me liberé, dejé como que esto atrás, empecé a tener estándares en las amistades y dije como de que, ok, tengo amigos. Ya vamos a seleccionar. Vamos a evolucionar y empecé a tener como esta creencia de, concha, me tienen que aportar, me tienen que ser amistades, Chévere. bien, chévere. Claro. Y de ahí, bien, llegaron las amistades solas, empecé a hacer sus amigos, que es bien, vale, Aprobado. aprobado. Por Chayanne. Pero sí sigo siendo a veces cerrada. O sea, siento que si llego a un espacio nuevo, soy muy de... Yo. Más bien, yo necesito, como lo mismo que te pasa a ti, de que necesito que una persona me hable primero. ¿No? Bueno, Sí, pero igualmente eso me afecta porque no converso con esa persona. no, yo soy muy cerrada. O sea, en la nueva universidad, yo pasé 3 meses, 4 meses sin hablar con nadie. O sea, pasaba por muchos grupos, pero era de estudio, no como amigos. Porque nadie se me acercaba a mí, pues. O sea, yo me la acercaba a ellos, pero era para hacer trabajo. Y iba descartando como que, bueno, esta gente no trabaja nada, esta gente es bruta, esta gente es tonta, y así. Hasta que un grupo se me acerca. Y cuando ese grupo se me acerca, yo empiezo a hablar con ellos. O sea, más bien yo me acuerdo también de un día que ellos, o sea, ya habíamos hecho un trabajo juntos, hicimos un trabajo juntos, a mí yo en ese momento estaba como, ves que quiero seguir haciendo trabajo con ellos porque por fin me llegó una gente. Pero yo misma me aislé ese día, porque ellos se sentaron juntos, porque son como un grupo, y yo me senté para otro lado, como que así, como que, concha, todavía no soy su amiga, pues, no me vas a sentar con ella. Sí, ella Pero que ellos fueron buenos y me dijeron, Ale, ¿qué te haces sentando ahí? Vente con nosotros. Y yo, y desde ese momento empecé a hablar con ellos y nunca me callé. ahora que la soporten. Ya que me soporten. Bueno. A mí no me costaba mucho, pero lo que sí me costaba bastante era eso. Iniciar una conversación. De iniciar una conversación nunca. Me tenían que hablar primero. Ajá. Y allá tú sí te contestabas, no, pues. Pero, oye, con el tiempo sí como que no puedo mantenerme meramente callado porque en algún momento voy a trabajar con ellos, ¿me entiendes?
Y entonces Exacto. ya ahí tenía que interactuar, pues yo me acuerdo muy bien en la UNEFA, un compañero de clase que, oye, a él sí lo considero parte de mi grupo de amigos. Yo estaba callado, como siempre, cara seria, en matemática me acuerdo. La gente me vio raro cuando yo pasé a la pizarra porque fui el único. Y al lado El se sentó, personaje del anime. sí, al lado se me sentó alguien. Y yo estaba leyendo normal. Primera vez que yo leía un libro, pero lo hacía para no hablar con nadie, pues. Yo lo hacía para no hablar con nadie. O sea, de hablar, o sea, de leer un Hablando de libro que amistades sea que de no mi aportan. gusto, de que sea de mi gusto, pues. Eso hay que leer más, ¿viste? Yo le presté un libro a Nelson. Y fíjate si lo he leído. Oye, voy por la mitad, es que es un poco de páginas. aplausos. Oye, pero está Ahí bueno, está, ahí bueno el está. libro. Oye, y él era distinto a mí, o sea, él le encantaba leer. Él se podía leer hasta 400, 500 páginas en un solo día. No, hijo, muchas ganas, le decía yo. Y yo decía, no, creo que te pelado, yo no voy a hablar con él. Y él seguía hablando y yo, ok, fin, yo seguía leyendo. Y él me decía, mire, ¿de qué trata ese libro? Y yo, de seducción, ¿quieres saber? Y yo, ok. Y él, oye, yo leí un libro parecido, ¿qué tal? Y yo, te felicito. Y 16 me formas de dice, ¿has tener a leído las mujeres. manga? Y yo, si me explicas qué es manga, te digo. Pero así, serio, yo no quería hablar con nadie. Y al siguiente día me acuerdo que empezaron a organizar unos grupos para una exposición. Me acuerdo que ese fue el primer grupo. Y él me dijo, mira, ¿quieres ser conmigo? Bueno, no queda de otro. Tocó. Dale, pues. Yo. Ya ellos tenían ¿Qué a su será? grupo, ya ellos tenían a su grupo. Y quedé yo por fuera porque yo no quería, yo quería hacerlo solo, pues. Le pregunté al profesor, ¿puedo hacerlo solo? Y me dice, es mucho contenido y no se preocupe, profe, es una lacra. Pero no me dejó, entonces bueno, yo me quería adoptar, qué carrizo. Me dijo el chamo, mira, ven, ponte con nosotros. Me dijo, dale, pues vamos a coordinar, ta. Nos reunimos al siguiente día. Grupo de pinga, de verdad. Porque, oye, sentía ya como más familiarizado con ellos. Sí, porque los locos hablaban de juego, hablaban de deporte, hablaban de libros, ahí no me Que se metía porque no reunieron sabía en otra nada. parte que Pero, no fuera la oye, universidad. exacto. Y ahí, oye, ahí sí me gustó la amistad de ellos. Y hasta el día de hoy, ese mismo grupo, sigo hablando con ellos. De hecho, creo que fue este domingo, el anterior, que íbamos a organizar para reunirnos, antes de empezar las clases. Y, oye, hasta ahora es el único grupo de esa universidad que he mantenido la comunicación. De resto ha sido en en el instituto, que a veces hablo, a veces no. Sí hay algunos con los que sí converso más, pero claro, es constante. Porque, No, por ejemplo, exacto. ellos, los de la UMEFA, ellos ya no los ves. Y Ya siguen no lo manteniendo conversación. correcto, y ya llevamos, ¿cuánto? Como más de un año prácticamente. Exacto. Como 3 semestres Tus ya. amigos a distancia. Sí, ellos ya están, creo que en quinto, sexto semestre. Yo Imagínate. ahorita estoy empezando tercero. Fueron como 3 semestres Sí. ya. Sí, guay. Podemos estar Yo tiempo sin considero hablar, que- pero relajado. El mismo trato. Yo considero que si nosotros nos hubiésemos conocido en otro lado, no hubiésemos Muy sido amigos. congeniado. No, Yo No, parece digo, que somos de edades exacto, depende diferentes. mucho también. también. Eso es lo que he estado viendo. Depende mucho de dónde tú te conozcas. Y de las situaciones que Sí. estén rodeando. Porque ¿dónde nos conocimos nosotros? En voleibol, pero En un también equipo de depende voleibol. la situación, porque al principio Si lo el equipo, conocíamos. exacto, si el equipo fuera libre, Si el Ah, equipo no. no hubiera tenido tantos problemas, capaz no hubiéramos sido amigos. o Si el no equi- nos hubiéramos sentido identificados con esos problemas. Exacto, también. Sí, porque en el liceo, ¿con quién tengo comunicación ahorita? Con nadie. De vez en cuando es que sale alguien por allá, por el quinto carrizo, y hablamos que sí, 3 mensajes y ya, pues. O alguien que me conteste un estado y ya. Pero de resto, del liceo, nadie actualmente, pues. Es que si nosotros tuviéramos la misma edad y hubiéramos estudiado al mismo tiempo, yo creo que yo capaz si le hubiera hablado a ustedes. Porque yo soy muy curiosa, pues, y siempre digo, hola, ¿qué tal? ¿Dónde vives? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué Y que, tal? hola, ¿quieres ser mi amigo? No, así tampoco yo, pues. O sea, yo en el liceo era así, yo hablaba con todo. Con hasta el más raro, hasta el más inteligente, hasta todo. Para saber de ellos. Porque como siempre, chismosa. Pero no eran mis amigos. Claro. Capaz yo hubiera sido así con ustedes. Como que les hubiera hablado, hubiera sido amable con ustedes, pero no hubieran sido mis amigos.
Yo a veces llegaba a mi casa y decía, mira, una niña rara me habló, mamá. Sí, bueno, yo considero que, bueno, lo importante sería es seleccionar o saber seleccionar a tus amigos. O sea, con quién vas a estar, con quién vas a pasar tiempo, si estas personas te aportan, si no te aportan. Considerar si ellos estarían capaces de estar contigo aceptando todas tus cosas buenas, cosas malas, si te van a apoyar, porque muchas veces tenemos amistades que no nos apoyan y más bien nos envidian. Y las cosas buenas. Que También. tú, coche, tengo este proyecto. Y roban las no, ideas. no te va a salir bien. Exacto. Uy, Entonces- ¿cuántas veces no pasó? Sí, hay que saber cómo identificar todas esas red flags y tener estándares para tener amistades. Sí. Exacto, tener a alguien que te sume en la vida es muy importante. la Es verdad. que capaz también, por ejemplo, nosotros al principio hablábamos mucho sobre problemas, conflictos, criticábamos mucho al equipo, hablábamos de nuestras emociones, Sí, la funa fue lo que nos unió. la fue lo que nos unió, pero capaz si cada uno de nosotros nos hubiera aportado algo más allá de eso, no hubiéramos seguido siendo amigos. Claro. Se hubiera quedado en el grupo y ya. Se hubiese Sí, quedado lo en el más voleibol. probable. Y como ya no estamos juntos en el Se, voleibol, se hubiera quedado en el problema se soluciona, no se soluciona, nos hubiéramos salido del equipo y vale. ya. Sí, Y el grupo estuviera cerrado. Ujú. Pero como siempre, ahora hablamos después todo. de eso hablamos de todo, de la Ujú. universidad, tú de trabajo, de soy igual de la universidad, yo de la universidad, de muchas cosas más, de proyectos que queremos hacer. Capaz no todo es serio, Claro. chistes, cosas que nos Sí. pasan. bueno muchachos, eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esto ha sido Bloqueo Mental. Hasta luego. Bye bye. Listo. Bien. Ah, ya lo pusieron a Yo pensé que iba a grabar. poner- Yo pensaba que iba a contar. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días!